Ahora quiero hablar de un pasaje muy interesante. Si tienen Biblia, si pueden ir a 1 de Corintios 3, 1 a 3. 1 de Corintios 3, 1 a 3. Y aquí voy a hablar de conceptos en madurez espiritual. Voy a hablar más de conceptos y no cómo. Orlando nos está predicando lindo del libro de Romanos y él nos va a dar el bosquejo de lo que debemos de hacer en la carne para crecer en Jesucristo, lo que llamamos santificación, holy living. Él va a estar en Romanos 6. Yo quiero hablar de los conceptos de madurez espiritual, de algo importante, pero antes de comenzar, quiero presentar este billete. Este es un billete de $100. ¿Quién piensa que este billete es real? Parece real, ¿verdad? Parece un billete real. ¿Por qué? Porque tiene el hilo de seguridad, tiene la cara de Benjamin Franklin, ¿verdad? Es un papel especial, tiene tinta distinto y especial. Un registro, tiene un número de registro, fechas, firmas. Hay mucho que indica que este dólar es de veras. Pero, como sabemos, para saber si es de veras, tenemos que ir a Ciudad de México, a una casa de cambio, porque ahí ellos son expertos, ¿verdad? Si uno va a una casa de cambio en México, lo ven y saben de todos los detalles. Aquí normalmente es lo que llamamos el servicio secreto, el Secret Service, o el FBI, que sabe mucho de cómo se hace la falsificación de dinero. La falsificación y el tráfico de moneda es un delito. Este billete no es de veras, aunque parece de veras. Aquí en la esquina dice, for motion picture purposes, por propósito de hacer películas, ¿verdad? De mostrar películas. Entonces, si estás viendo una película, ¿cómo se llama? Dice el rápido y el furioso, Fast and Furious, el rápido y furioso, y tienen una cantidad de dinero, van a usar este tipo de dinero. No es de veras, pero parece de veras. Yo cuando vi dije, está canijo, parece de veras, ¿verdad? Es muy importante entender los detalles, los conceptos que son de un billete. Los gobiernos tienen programas intensivos para estudiar lo que es un billete real. Y algo interesante es que es programas que tienen para eso, donde te dan mucha capacitación, no se meten en los que son falsos, se meten en los reales. Porque para conocer un billete falso, uno tiene que entender el real en bastante profundidad para inmediatamente decir, no, ese es falso, ¿verdad? Ese es un concepto muy importante. Uno tiene que estudiar lo que es real, porque si no, un día te llega un billete y aquí va a tener la cara de Joe Biden y vas a decir, órale, ¿verdad? Ese no es un billete de $100. ¿Qué está pasando? ¿Está imprimiendo dinero? Sí, está imprimiendo dinero, pero no voy a hablar de eso. Es de sumamente importante entender que es igual con la palabra de Dios. No estoy hablando de religión, estoy hablando de cristianismo. De nosotros como creyentes en Jesucristo, tenemos que entender ese concepto de lo que es real y lo que no es real. Normalmente eso se hace, y Greg Lingle acaba de predicar de las 5 solas
No sé si los conocen. 5 solas. Sola escritura significa de que la Biblia es completo y repleto, que dice todo lo que tenemos que entender de la vida, ¿verdad? Solamente la Biblia. Sola escritura, es latín. El segundo es sola fide, solo fe. Eso significa que cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo, aunque somos pecadores, por esa gracia, Él nos da perdón. Somos justos en posición. Entonces, solo fide. Y luego, sola gratia es en el latín. En español, solo gracia. El Evangelio es gracia inmerecida. Y Cristo murió por nosotros. Y aunque queremos ser mejor personas, sabemos que el estándar de llegar al cielo es perfección. La palabra en Mateo 5:44 dice, sea perfecto, así como yo soy perfecto. Eso es lo que dice la palabra. El estándar para llegar es perfección. Entonces, no vamos a poder llegar al cielo sin la sangre de Jesucristo. Y luego, solo Cristo, casi español, ¿verdad? Él es el único camino, verdad y la luz. Nada de diferentes intercesores, de santos, de nada, ¿verdad? Solo Cristo. Y luego el último, soli Deo gloria. Latín también. Solo la gloria de Dios. Eso significa que Jesucristo es Dios encarnado. Dice la palabra que Dios, viéndonos, Él tomó la decisión de encarnarse y a vivir una vida perfecta. Entonces es muy importante saber conceptos así. Conceptos son de mucha importancia. ¿Por qué? Porque, y esto lo he visto muchas veces en la iglesia, donde gente de la iglesia me dicen, ¿sabes qué? Mi hija se enamoró de un testigo de Jehová. Y ella me dice, papá, es que estoy enamorada. Y esa es la fe. Creen en Dios y siguen a Dios. Pero ¿qué sucede? Esa es religión. Y porque normalmente para entender dónde viene la religión falsa es cuando hay otra Biblia. Cuando dicen que la Biblia no es la Biblia, la palabra de Dios, y cuando hay uno, como el Watchtower Bible, o para los mormones, el libro de Mormón. Y eso sucede en muchas familias, donde jóvenes deciden, no, es que yo quiero seguir a mí. Yo tengo este boyfriend, tengo este girlfriend, y los quiero seguir. Entonces, por eso es tan importante entender la base y los conceptos de teología. Y aunque muchas veces pensamos que teología no es de tanto valor, es de bastante valor. ¿No? Porque esos son los ganchos para conectarnos. Esta semana yo supe que Andrés iba a tener un examen. Él ha hablado de eso. Y le mandé un texto para animarlo con un versículo. Y él me dijo, si Dios puede resucitar a alguien de la muerte, entonces Él me puede sanar. Yo le quería dar un high five. Yo quería casi llorar cuando escuché eso, porque esa es la teología. Esos son los ganchos donde nos tenemos que conectar. Tenemos que saber que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Ese es de mucha importancia. Porque el camino en la vida, la influencia que tenemos en la vida de nuestro corazón viene de la base de lo que creemos, de lo que hemos estudiado,
de lo que, viene, porque hay etapas en la vida cuando entra la emoción. Y cuando entra la emoción, tenemos que saber dónde están esos ganchos, ganchos de conceptos de teología, conceptos de madurez. Vamos a ir a este pasaje y se los voy a leer, la siguiente lámina, por favor. En el libro de 1 de Corintios 3, dice, y yo lo puse en el Reina Valera actualizado porque creo que es un poco mejor para escuchar, para entender. Dice, y yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales. No estoy hablando de hermanos. Carnales es como carnal del mundo. Como niños en Cristo, les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, y ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues en tanto que hay celos, contiendas, peleas, riña, está hablando de todo eso, entre ustedes. ¿No es cierto que son carnales y no andan como humanos? Aquí la palabra está hablando de madurez espiritual. Y es muy interesante este versículo porque hay muchos conceptos aquí. Obviamente, para ser salvo sabemos que allí donde está rojo dice no hay nada bueno en nosotros. Voy a volver a ese punto. Hay mucho pecado en nuestra vida. Pero sí tenemos confianza porque la palabra, a veces vemos que la palabra dice, si alguien cree en Jesús, la palabra realmente es confiar. En griego es confiar, ¿verdad? Entonces tenemos que usar esa palabra. No confíes en Jesucristo o no, porque hasta los diablos creen en Jesús, obviamente, y se asustan, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Entonces, es crear. Y luego allí vemos que hay una línea donde si hemos puesto toda nuestra confianza en Jesucristo y somos salvos, entonces vamos a comenzar, inmediatamente en el lado izquierda, somos hijos o hijas de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Hablando con niños, normalmente es más común darles el concepto de que ahora eres hijo de Dios, eres parte de la familia de Dios. Porque si hablas de la sangre de Jesucristo, todos se van a espantar, ¿verdad? Lo he visto muchas veces. Hijo o hija de Dios. Y luego ahí comienza otra palabra, la santificación. Santificación significa comenzar a caminar en Jesús, ¿verdad? En inglés es holy living, santificación. Y ahí vamos a comenzar a crecer y ser creyentes maduros, o hay un círculo de lo que llama la palabra un creyente carnal. Es decir, alguien que reconoce y confía en Jesús, pero sigue siendo un creyente carnal. Es decir, que no crece. Alguien en la iglesia donde hay, como dice, ¿qué dice la palabra aquí? Que hay celos, contiendas, peleas, riña entre ustedes. Y eso no debe de ser. Dios busca armonía, paz. No busca ese tipo de peleas dentro de la iglesia. Entonces, si vemos a gente donde no tienen nada de armonía, es porque no son maduros en Jesucristo. Y hay veces en mi vida, cuando entro también en ese círculo, donde le digo algo a mi esposa y dije, hijo, perdóname. El perdón es importante, donde le digo,
perdóname porque lo que te dije. No quiero ser ese tipo de persona, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos ese pecado dentro de nosotros. Vamos a ir a otro concepto de esto en la siguiente lámina. Este lo presenté antes. Este es el evangelio sencillo enfrente de ustedes. Se conoce como el gran intercambio. Y aquí dice, y Greg Buckle siempre dice, que el evangelio es algo que podemos presentar a un niño y que un niño puede entender. Un niño de 3, 4 años lo puede entender. Y Greg Buckle siempre lo hace de esta manera. El evangelio es lo que dice aquí, 1 Corintios 15, porque dice, además, declaro, hermanos, que el evangelio que he predicado y que recibiste, dice, por la cual, si retenéis, y es decir, confiar es colgarte, retenéis, en vano. Dice, primeramente te he enseñado que Cristo murió por nosotros, nuestros pecados, conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó. Greg Buckle siempre lo hace de esta manera. Dice, el evangelio es muy sencillo. Que Cristo murió y resucitó. Y si le ponemos confianza en el evangelio, somos salvos. Y ahí es donde todo cambia. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que cambia. El gran intercambio, lo que cambia es que Jesús se lleva al pecado. Allí ven la línea del pecado. Él carga, no fue infectado de nuestro pecado. Él era sin pecado. Pero Él se llevó el pecado. Él carga el pecado y nos da justificación. ¿Y por qué es necesario la justificación? Porque somos pecadores y merecemos el infierno. Pero la justificación es justification en inglés. En inglés es, yo siempre lo recuerdo así, justification, I'm made just as if I never sinned. Justificado como que nunca he pecado. Ese es un concepto muy importante porque el evangelio es una bomba de tesoro que no podemos imaginar. No lo podemos imaginar. Porque dice la palabra ahí que no hay nada bueno en nosotros, ¿verdad? Dice en Romanos 3:23, ahí abajo, Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos llenos de pecado. Jeremías lo pone peor. Dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo puede entender? Perverso. Eso es lo que es el pecado. Nosotros somos pecadores porque siempre queremos lo que nosotros queremos. Y luego, para hacerlo hasta peor, en Isaías 64:6, dice que somos como suciedad y todas nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia. No está diciendo que nuestros pecados son como trapos de inmundicia. Dice que nuestro mejor esfuerzo, lo mejor que podemos hacer, trapos de inmundicia. Imagínate, ese es donde somos muertes en pecado y eso es lo que el mundo no cree. Cualquier persona de la calle donde te encuentras, vas a ver que no, piensan que no, qué buena persona. Te digo la verdad, mi papá nunca aceptó el evangelio hasta que se estaba muriendo. Él veía a mi mamá muy fiel en la palabra, escuchando normalmente David Jeremiah, John MacArthur, cada día mi mamá. Era muy fiel, pero él lo veía como que no quiero esa vida. De estar en ese libro, no, yo quiero vivir mi vida.
Pero un día, cuando él se estaba muriendo, le dije, ¿sabes qué, papá? Porque todos sus hermanos tenían problemas de matrimoniales, muchos infieles, muchos borrachos. Y le dije, papá, tú sí sabes que yo soy adúltero. Sí lo sabes, ¿verdad? Y me dijo, ¿qué? Le dije, Jesucristo dijo que si un hombre ve una mujer con interés, ese es adulterio. Yo soy pecador. Porque todo el mundo lo veía como, qué buena persona tu papá. Hace muchas cosas para todo el mundo, sabe hacer todo. Y sí, era la verdad. Pero él pensaba que no era tan pecador porque se comparaba con otra gente. Entonces, este concepto es de mucha, mucha, mucha importancia, que no hay nada bueno en nosotros, ¿verdad? Y por eso tenemos que confiar en Jesús y somos salvos, que Cristo murió y resucitó, ¿verdad? Un versículo que me encanta, que los navegantes que comparten en las escuelas, en las universidades, es ese, 2 Corintios 5. El que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Justicia porque el estándar es perfección y así nos ve Dios. La siguiente lámina, por favor. Entonces, para hacer la distinción y para entender más de ese concepto que nos está explicando Orlando del libro de Romanos, que Romanos es el libro más completo. Como dice Orlando, it's a standalone, ¿verdad? Hay veces que si tenemos el libro de Romanos o lo entendemos, entendemos toda la Biblia. Y nos da este concepto, que la salvación es el don de Dios. Allí nos da justificación una vez que hemos confiado en el Evangelio, que somos declarados justos en posición. Eso es importante, que cuando confiamos en Jesús y somos ya cristianos, lo que sucede es que estamos declarados justos. No que somos justos, que somos declarados justos en posición. Y es algo que nunca podemos perder. Es final, es un hecho. La salvación es cuando Jesucristo murió y resucitó, es un hecho. ¿Lo creemos o no lo creemos? La santificación, y aquí es donde mucha gente se confunde entre lo que es salvación y santificación, porque sí hay versículos donde la traducción no es una buena traducción. Hay un pasaje, no me acuerdo cómo se dice Orlando en español, pero dice, work out your salvation. Ese. Pero está hablando de santificación. No dice que tenemos que trabajar por nuestra salvación. Y a lo mejor que lo puedes explicar en el futuro, Orlando. Santificación es vivir una vida de santidad, de mejor santidad. Así como esos señores que están, ¿verdad? Ven que es un tesoro, es una bomba de tesoro. Vivir en puro, sin pecado. Vivir como una nueva criatura, porque cuando recibimos a Jesucristo, entonces tenemos el sello, estamos bautizados en el Espíritu Santo, tenemos el sello del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive adentro de nosotros. No dice que estamos llenos del Espíritu Santo. Santidad dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo, pero lo tenemos adentro de nosotros. Entonces, ese es un concepto muy, muy importante. ¿Quién era el Espíritu Santo? Entonces, para terminar esta lámina, santificación es caminar en lo que Jesús ha hecho. Romanos 6 adelante, lo que va a estar predicando Orlando la semana próxima, es este punto, caminar en lo que Jesús ha hecho.
Romanos 6, bueno, no voy a dar versículos porque Rolando lo va a explicar en bastante detalle. Aquí, esta lámina es de mucha importancia. Esta lámina es algo que siempre dice Greg Buckles. Cuando confiamos en Jesucristo, confiar en el Evangelio, Dios nos ve justos en posición, redimidos por la sangre de Jesús. ¿Qué significa? Significa que cuando Él nos ve con gafas. Cuando llegamos al cielo, si hemos confiado en Jesús, Él nos ve con gafas, rociados con la sangre de Jesús, justos en posición. Él nos ve y dice, veo que conoces a mi hijo, que estás cubierto con la sangre de Jesús. ¿Y eso de dónde viene? Viene del libro de Éxodo, donde por el pecado Dios requiere que cada familia tenían que tomar un cordero sin mancha y pintar la casa, el poste de la puerta y el dentil con la sangre de un cordero sin mancha. Y entonces lo que iba a pasar es que en ese punto, cuando venía la plaga, no entraba el heridor a hacer daño porque veía que estaban cubiertos con la sangre. Era foto de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y hay muchas fotos de Jesús en el Antiguo Testamento. Mucha gente piensa que el Antiguo Testamento era un convenio de ley y ahora tenemos el convenio de la gracia. No. Gracia siempre ha sido desde el principio y en Jesús. Los de Moisés, de Abraham, estaban pensando en el Mesías que venía. Siguiente lámina. Entonces, ¿cómo somos justos ante Dios? Esta es una herramienta que salió del siglo 1500. Se llama el Heidelberg Teaching Tool. Y es casi, estuve hablando con Orlando, es casi un resumen del libro de Romanos. Porque dice, fe en Jesús, y era para dar capacitación a diferentes líderes de la iglesia. Fe en Jesús, aunque mi conciencia todavía me acusa porque he pecado gravemente contra todos los mandamientos, porque honestamente, si estudiamos los 10 mandamientos, los quebramos todos. Hasta matar a alguien, matamos gente con las palabras que salen de nuestra boca, ¿verdad? Porque he pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios y nunca he guardado ninguno de ellos y sigo siendo propenso siempre a todo mal. Sin embargo, Dios, sin ningún mérito mío, de mera gracia, me concede, me imputa la perfección, expiación, justicia y santidad de Cristo, como si nunca hubiera cometido sí, eso, ¿verdad? Entonces, este es un resumen de la posición que tenemos en frente de Jesús. Siguiente lámina. Entonces, ¿qué función tiene la ley? Pues obviamente la ley es algo que sigue. Teníamos una ley del Antiguo Testamento civil, moral y ceremonial. Si leen el Antiguo Testamento van a ver que dice que si eres pelón, entonces no eres limpio, ¿verdad? Pero eso era ley ceremonial. Estamos hablando de ley moral. Fue lo que pasó del Antiguo Testamento y ahora se revela de nuevo en el Nuevo Testamento. De los 10 mandamientos, 9 de ellos
se movieron al Nuevo Testamento. El único es, hablando del domingo. En inglés dice, remember the Sabbath to keep it holy. El día del domingo es algo que celebramos. No tenemos que guardar el Shabbat, el sábado, ¿verdad? Entonces, la ley sirve de mucha bendición. Dos conceptos aquí. El radio X es un radio X que revela nuestra maldad. Eso es lo que hace la ley. Nos da reglas. Hacer esto y vivir. Hacer esto. También sabemos que en la ley nuestro desempeño cuenta, pero el requisito era perfección. Así es que nadie podía llegar a la perfección. Entonces, el Evangelio, en el contraste, dice que somos hijo o hija de Dios. Dice que somos justificados en posición, que recibimos el perdón y el Espíritu Santo y que es algo final donde podemos confiar. Todos nosotros tenemos que entender y explicar todo esto a nuestra familia. Lo tienen que entender que Jesucristo era Dios, encarnado, así como dice la palabra. Es de mucha importancia entender ese punto, porque si no, entonces nunca vamos a llegar al punto de entender el Evangelio. Y muchos jóvenes se van de la fe porque piensan que lo que cuenta es religión. Y aquí estamos hablando de relación. Fe en Jesucristo es relación. Entonces, muy parecido a este billete, ¿verdad? Este billete que parece el real, que no es. Tenemos que entender la palabra, meternos en la palabra, porque lo que sucede y la aplicación para nosotros es que el camino y dirección de nuestra vida es algo que si no entendemos los conceptos, entonces cuando hay emoción en la vida, lo que va a pasar es que no vamos a tener esos ganchos, así como Andrés tuvo ese gancho de entender el Dios que tenemos, ¿verdad? El Dios que tenemos, esos son los ganchos. Y para que no pase un día donde nuestros familiares se van de la fe, porque no entendían el Evangelio. Se van de la fe porque piensan que lo que cuenta es religión y lo que cuenta es relación. Relacionado con Jesucristo, salvado por pura gracia, y que tenemos que comenzar en la santidad de lo que va a hablar Orlando la semana próxima, de caminar en Jesucristo. Así es que creo que ya se nos fue el tiempo. Vamos a entrar en la mesa del Señor. Si los hermanos pueden pasar, por favor, los elementos. La mesa del Señor, como sabemos, es para los que han aceptado a Jesucristo y los que han sido transformados por el poder que Él tiene. La mesa del Señor nos recuerda que Jesús pronto vendrá. Hoy proclamamos su muerte. Jesucristo dijo, debemos de tomar la mesa del Señor para proclamar que Él regresa. Entonces, dice en Mateo 26, los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomad, comer, este es mi cuerpo. Me faltó el cuerpo de Jesús. Ok, vamos a comer juntos. Ah, ¿no te tocó? Aquí faltó.
Voy a seguir y luego vamos a comer y tomar juntos, todos juntos, ¿verdad? Sigue en Mateo 26, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se les dijo: mi sangre es el nuevo pacto, es derramada por muchos para el perdón de pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron del monte de Olivos. La sangre del Señor fue, como dije, el Cordero sin mancha. Dice la palabra que en 1 de Corintios, que de la misma manera tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Vamos a comer y tomar juntos. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Señor y nos amas tanto que no nos dejaste en esa condición. Tu palabra dice que tenemos que examinar nuestro corazón, y es lo que queremos hacer hoy, Padre, examinarnos nosotros mismos, ver el pecado que tenemos adentro de nosotros y confesarlo. Gracias, Padre, porque nos diste ese perdón. Te amamos y te glorificamos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a entonar la canción nuevamente: la muerte venciste. Porque muerto y en pecado estábamos, sin esperanza y sin entidad, pero con Dios tenemos vida eterna. Si no has dado ese paso de fe el día de hoy, si no tomaste la Santa Cena porque no estás seguro si tienes a Dios en tu corazón, te invito que hoy sea el día que tú lo invites a tu vida, en tu corazón, para que tú puedas saber qué es el amor verdadero y el amor puro y limpio que solamente viene de nuestro Señor Jesucristo. Somos libres por la eternidad. Los redimidos a ti cantarán. Somos libres por siempre. Amén. La muerte venciste, por ti vivo estoy. La muerte venciste, por ti vivo estoy. La muerte venciste, por ti vivo estoy. Amén, amén. Alabados al Señor. Que tengan un bendecido domingo y los vemos el siguiente domingo a las 10:30, hermanos. Adiós.